Bueno, ¿cómo les va? Como verán, me cambié de lugar y me cambié de remera. Pero vamos a seguir con la clase que estaba dando Emanuel. Justamente lo que dio Emanuel recién es lo que llamamos la asignatura del tipo abstracto de dato. Para cada una de las operaciones, las cosas que se pueden hacer y que nos interesa modelar, decimos cuáles son sus parámetros, de qué tipo y de qué tipo es el resultado. Atención que las operaciones que queremos modelar tienen que ser funciones totales, o sea que tienen que estar definidas para todos los valores de cada dominio. Por eso acá dice, en el caso, como por ejemplo en el preparar plato, tuvimos que restringir el dominio. Vuelvo atrás para mostrarles. Preparar plato es esta operación que necesita un restaurante y devuelve un restaurante, pero exige para poder ser aplicada que la cantidad de platos pendientes, que es un natural, sea un número positivo. Volvemos entonces a lo que estábamos diciendo. Tenemos la asignatura, la parte sintáctica del tipo abstracto, y ahora nos falta fundamental, y va a ser fundamental para nuestro objetivo de modelar comportamiento de objetos, lo que llamamos la semántica del tipo abstracto. Y para eso vamos a usar una forma nueva, un concepto nuevo, que son los axiomas del tipo abstracto de datos, que ahora vamos a pasar a ver. El tipo, digamos, la forma que van a tener los axiomas es, en muchos casos, una ecuación como esta que están viendo aquí. Estamos diciendo a qué equivale, cuál es el significado, qué significa, valga la repetición, cuando decimos día actual de un restaurante que se obtiene aplicando la operación nuevo día a otro restaurante. Queremos decir que eso es lo mismo que el día actual del restaurante R más 1. Una forma de modelar que pasó un día, que es lo que decía hace un ratito Emanuel, que queríamos poder modelar para los días. Esto es una forma, estas ecuaciones son una forma de reescribir términos. Ahora les voy a mostrar en el pizarrón qué es un término. Básicamente un término es, se podría definir formalmente, pero por ahora nos vamos a quedar con una definición informal, que es la aplicación de las operaciones del tipo abstracto a valores correctos, a valores, a términos correctos del tipo abstracto de datos. ¿Qué es un término y qué no lo es? Lo van a entender ustedes bien, y podría perfectamente darse una definición formal, pero por el momento no nos interesa hacerlo. Algunos axiomas no tienen forma ecuacional, ya vamos a ver más adelante ejemplos de esto. Pero ahora les muestro, volvemos un cachito más sobre los términos. Les decía recién que un término, podemos definir que es un término formalmente, esa definición sería inductiva y sería algo así como un término es lo que resulta de aplicar las operaciones que no tienen parámetros, o bien la aplicación de operaciones que sí tienen parámetros a parámetros que son términos correctos. Para ejemplificar eso, imagínense que tenemos una operación o un objeto A del tipo X, un objeto B del tipo y tenemos la definición de una función f que toma un objeto del tipo X y un objeto del tipo y devuelve un objeto del tipo Z. Entonces, el término f de AB es un término correcto. Si A y B son términos correctos, f de AB es un término correcto del tipo, como ustedes se podrán imaginar, del tipo Z. Bueno, me corro para no molestar. Empezamos a ver los axiomas de nuestro tipo abstracto de datos restaurante. Empecemos con los que corresponden a la operación día actual.
El primer axioma, que es este, dice que si queremos saber cuánto vale o qué día es el día actual, acá fíjense que día actual se aplica siempre a un restaurante, entonces inaugurar es un posible restaurante, lo vimos en la asignatura recién. Entonces, el día actual del restaurante que recién se inauguró es el día 0. El siguiente axioma dice que para todo R del tipo restaurante, fíjense que empezamos a utilizar los cuantificadores de la lógica, para todo R del tipo restaurante, el día actual aplicado a un restaurante que se obtiene de aplicar la operación nuevo día a un restaurante R, cualquier restaurante R es lo que está dicho por este cuantificador. Si a cualquier restaurante R le aplicamos nuevo día y nos preguntamos qué día es, ese día es el día del restaurante R más 1. Y la otra forma de obtener restaurantes es a partir de tomar pedidos. Entonces, si queremos saber qué día es en un restaurante en el cual se tomó un pedido P de un restaurante R, para todo restaurante R y para todo plato P, tomar pedido RP es un posible restaurante y el día actual que corresponde a ese restaurante es, como ustedes se imaginan, el mismo día que en el restaurante R. Y así vamos a seguir dando los axiomas para dar la semántica, para explicar el significado de las distintas operaciones. La cantidad de platos pendientes para el restaurante que recién se inauguró es equivalente al término, al número natural 0, y para todo restaurante y para todo plato, la cantidad de platos pendientes cuando aplicada a un restaurante en el cual se tomó un pedido P es la misma cantidad de platos pendientes que había en el restaurante R, donde no se había tomado el pedido P, más 1. Ese más 1 corresponde al pedido P. Y por último, para todo restaurante, la cantidad de platos pendientes en preparar plato de R, si tengo un restaurante R y preparo un plato, la cantidad de platos pendientes es la cantidad de platos pendientes de R menos 1. Seguimos y bueno, abusando un poco de la notación, cosa que vamos a empezar a hacer cada vez más. No voy a escribir más los cuantificadores para todo, pero ustedes tengan en cuenta que siguen estando vigentes sobre todas las variables libres. Vamos a axiomatizar ahora otras operaciones. La operación próximo pedido de un restaurante, decimos que tiene el significado de ser el último de la secuencia de pedidos del restaurante R, donde la secuencia de pedidos del restaurante R es lo que vamos a explicar a continuación con los siguientes axiomas. La secuencia de pedidos del restaurante inaugurar, de un restaurante recién inaugurado, es la secuencia vacía. La secuencia de pedidos del restaurante tomar pedido RP, o sea, un restaurante R donde se tomó un pedido P, es el pedido P concatenado con la secuencia de pedidos del restaurante R, que queda de esta manera con P adelante y el resto de los pedidos detrás. Y la secuencia de pedidos del restaurante que resulta de haber preparado un plato es el comienzo de la secuencia de pedidos de R. Como se habrán dado cuenta ustedes, estamos utilizando en esta parte de la axiomatización de restaurante algunas operaciones que corresponden a otro tipo de datos, que es el tipo secuencia, y que debería estar axiomatizado en otra parte. Nosotros, lo que estamos mostrando acá es que las definiciones de tipos abstractos de datos son intrincadas, a veces utilizan, así como utilizamos tipos
que se llaman básicos como los naturales o los strings, también estamos utilizando en la definición de restaurante tipos abstractos de datos no tan básicos como por ejemplo las secuencias, que deberían estar definidas y lo estarán en otra parte. Me corrí nuevamente para no tapar. Vamos a seguir con los axiomas. Ahora vamos a darle bola a la operación platos por día. Todavía no, si miramos la asignatura, fíjense que todavía no sabemos qué significa. Solo sabemos que tiene dos parámetros, un día y un restaurante, pero no sabemos qué significa. Sabemos que queremos que signifique y ahora vamos a ver si logramos que el significado sea eso que queremos. Lo que decimos es platos por día aplicado a un restaurante que recién se inauguró, es 0. Platos por día para un día de a un restaurante donde se tomó un pedido, siguen siendo los platos por día, aunque no se hubiera tomado ese pedido, siempre y cuando el día sea el mismo que estaba aquí en el parámetro de entrada. Pero ahora acá empieza a asomar lo interesante de la aplicación, ya que platos por día aplicado a un día de y a un restaurante que resulta de preparar un plato, es lo siguiente. Si el día actual del restaurante R es D, o sea, el día que está aquí como parámetro de entrada, entonces el resultado es los platos que teníamos calculado, los platos que podemos calcular para el restaurante R, donde todavía no preparamos el plato, en ese mismo día D más 1. O sea que suma 1 porque se preparó un plato. Si no, si resulta que no es verdad que el día actual, o no es verdadero que el día actual coincide con el día del parámetro, devolvemos como resultado los mismos platos del restaurante R en ese día D. Y aquí hay un error, esto debería estar un renglón más abajo, sepan disculpar. Vamos a tratar de corregirlo en las filminas finales, pero ya no me hagan grabar de vuelta todo este video. Por último, decimos que platos por día del día D y un restaurante en el cual pasó un nuevo día aplicado al restaurante R es si el día actual de R más 1, o sea, el día que pasó, coincide con el parámetro de entrada, con el día D, entonces todavía no preparamos ningún plato. Así que podemos contestar que es 0 porque recién pasó un nuevo día y si no, es la misma cantidad de platos por día del restaurante R. O sea que sumamos 1 cada vez que se prepara un plato, arrancando de 0 cada vez que hay un nuevo día. O sea que la semántica que va a terminar teniendo esto es platos por día, es dado un día y un restaurante, es la cantidad de platos que se prepararon en ese día. No los pedidos que se tomaron, porque aquí mostramos que cuando se toma un pedido no cambia la cantidad de platos por día, pero sí cuando se prepara. Así que si tuviéramos que un restaurante está abierto a las 12 de la noche y cambia el día, se dejan de contar los días los platos que se están preparando, porque se toma la cantidad de platos que se prepararon en ese día y no los que se pidieron. Los que quedaron pedidos pero no se prepararon no van a entrar en la cuenta. Y por último, para terminar con esta axiomatización, la axiomatización, una que no tiene pinta de ecuación, como les dije antes, la mayoría de los axiomas son ecuaciones de reescritura de términos, pero en algunos casos no. Aquí este axioma tiene una pinta, es más largo, parece un poco más complicado, pero van a ver que no. Lo que está diciendo, aquí estamos intentando axiomatizar esta operación día menos pedidos.
que por el nombre parecería indicar, y por el pedido que nos hizo nuestro cliente, que es el dueño del restaurante, sabíamos que teníamos intención en calcular la cantidad del día donde menos pedidos se habían recibidos, y acá lo estamos axiomatizando de una forma un poco distinta. Lo que estamos diciendo es que para cualquier D' que sea un día D' entre 0 y el día actual, la cantidad de platos del día menos pedido de R tiene que ser menor o igual que la cantidad de platos del día D'. O sea, para cualquier día D', la cantidad de platos que se prepararon, ese día tiene que ser más grande que la cantidad de platos que se prepararon en el día menos pedidos. O sea, que el día menos pedidos de R es el día donde menos pedidos se realizaron, que era lo que queríamos describir.